soy Soteldo y les voy a comentar un poquito sobre la paciencia. La paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Es la constancia valerosa que se opone al mal y que a pesar de lo que sufre el ser humano, no se deja dominar por él. Para Aristóteles, en sus Éticas, aló esta virtud como el equilibrio entre emociones extremas a un punto medio, metropía. Con ella se consigue sobreponerse a las emociones fuertes generadas por las desgracias o las aflicciones, para lo cual es necesario un entrenamiento práctico ante el asedio de los dolores y las tristezas de la vida, una poliorcéntrica, que fue desarrollada por filosofías posteriores, en particular por el estoicismo. La paciencia es un rasgo de personalidad prudente. Es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y advertencias con fortaleza y sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan, ya que piensan que las cosas no dependerán estrictamente de uno y que se les debe otorgar su tiempo. Para Santo Tomás de Aquino, la paciencia es una virtud que se relaciona con la virtud de la fortaleza e impide al hombre distanciarse de la recta razón, iluminado por la fe y sucumbir a las dificultades y las tristezas. ¿Qué ocurre con la paciencia? Pues que esta tiene un antivalor que es la impaciencia. Siempre nos encontramos con personas que se molestan por esperar en una fila, en el tráfico o en cualquier lugar. Según los especialistas, somos menos pacientes que antes. Y esto se debe principalmente, según algunos especialistas, a la tecnología. Ahora, con la existencia de nuevos avances tecnológicos, con los teléfonos, el correo, las llamadas, cámaras, todo es inmediato. Los resultados instantáneos que proporcionan los avances tecnológicos han aumentado nuestro apetito por la gratificación inmediata. Igualmente, según algunos especialistas, nos hace reflexionar sobre que hemos creado una cultura de gratificación inmediata y que esperamos que todo sea con rapidez, eficacia y a nuestro gusto. Si esto no sucede así, nos frustramos e irritamos cada vez más, lo cual es síndrome de la impaciencia. Nos hemos olvidado del arte de vivir más despacio, de saborear el momento. Debido a la ansiedad de obtener resultados inmediatos, no es exclusiva del área digital, pues la gente parece estar perdiendo la capacidad de esperar en otros ámbitos de la vida, como cuando comemos demasiado rápido, gastamos el dinero de una vez, los que tardamos en esperar un semáforo, cuando estábamos en un elevador. Siempre nos parece eso como una eternidad. Muchas personas no tienen la paciencia ahorita para leer un texto completo de cierta extensión, y esto se debe a que se encuentran acostumbrados a navegar por internet a una velocidad mucho más rápida solo leyendo el título de exactamente lo que buscan. Según algunos investigadores, realmente no pueden responder todas las interrogantes que causan la impaciencia, pero sí existen pruebas de que esto es perjudicial para la salud y la sociedad en general. Hola, mi nombre es Beatriz Linares y voy a proseguir con el tema de la paciencia. La paciencia es el valor que nos hace como personas tolerar, comprender, padecer y soportar los contratiempos con fortaleza y por ende sin lamentos. Esto es posible porque cada uno aprende a actuar acorde a las circunstancias, moderando las palabras y la conducta en esos momentos. La paciencia es un rasgo que nos permite pasar por circunstancias caóticas sin derrumbarnos. Es lo que nos permite, por ejemplo, criar a nuestros hijos sin gritos o aceptar a nuestros compañeros de trabajo sin deprimirnos, entre muchas otras cosas. Es interesante conocer el origen de la palabra paciencia, el cual viene de la raíz latina pati, que significa sufrir. De hecho, el participio de esta palabra patiens significa paciente y se introdujo al castellano para el uso sobre todo en los hospitales o también como el que sufre. Paciencia es afrontar la frustración de no recibir de manera inmediata lo que necesitamos. Nos hace enfrentar a cada uno de nuestros miedos o uno de nuestros mayores miedos, por decirlo así, que sería la incertidumbre. Paciencia es la capacidad de esperar y tolerar la incertidumbre, afrontando el sufrimiento de dicha espera de la mejor manera posible. Es la capacidad que tiene una persona de sufrir y soportar las adversidades, molestias o ausencias sin perder la calma.
Ser paciente está relacionado con la no impulsividad. Es, por ejemplo, cuando una persona no reacciona de manera rápida, sino que se da un espacio para digerir las respuestas y analizarlas. Es importante que no confundamos la indiferencia e insensibilidad con las actitudes de la paciencia. Esto ocurre cuando, por ejemplo, nos encontramos conversando con una persona que nos pueda resultar molesta o irritante y la escuchamos aparentando tener una actitud paciente, cuando efectivamente lo que buscamos es salir de una manera rápida de esa situación. Obviamente, tratando de disimular, por decirlo así, para no herir los sentimientos de esta persona. Es importante notar que la paciencia no significa solo esperar hasta que cambie la situación o hasta que alguien más haga lo que se tiene que hacer. La paciencia ha sido considerada como un valor en diversas tradiciones culturales humanas y en la actualidad se la considera como un rasgo de personalidad madura. Sin embargo, la paciencia puede apreciarse en diversas formas y en diversas situaciones. Un ejemplo de esto puede ser la paciencia como perseverancia. El talento para resistir situaciones de lentitud, de opresión o de espera prolongada, como pueden ser los trámites burocráticos, el momento de esperar en una sala médica o el retardo de un medio de transporte, es una de las formas principales de la paciencia. Las personas pacientes no desesperan cuando se enfrentan a una de estas situaciones y comprenden que frustrarse y abandonar la carrera antes de tiempo no los llevará a cruzar la meta. Por el contrario, insistir en el cometido, a pesar de lo molesto de la espera, eventualmente les dará el fruto que persiguen. Por otra parte, tenemos la paciencia como tolerancia. Esta es otra forma valiosa en que se puede demostrar la paciencia, ya que es la que se exhibe ante conductas irritantes, molestas o contrarias contra otros individuos. En lugar de rabiar, molestarse o emprender peleas inútiles que por lo general no resuelven nada, las personas pacientes pueden tolerar el disenso, dejar que los demás se expresen a pesar de no estar de acuerdo o incluso esperar el momento propicio para otorgar su punto de vista. De esta forma, la paciencia puede llevar también a la asertividad. Por último, podemos mencionar la paciencia como autocontrol. Otro caso emblemático de la paciencia es el que se da cuando nos vemos forzados a postergar algo que deseamos mucho, cuando no se nos revela de inmediato una información o nos hallamos en una situación estresante, de violencia o aterradora. La paciencia puede entonces imponerse como método y permitirnos llegar con cabeza fría al mejor camino hacia nuestro objetivo. Esto quiere decir que la paciencia puede consistir en aguardar por el momento perfecto para cometer la acción deseada. ¿Qué es lo que hace una persona más o menos paciente? Para Rocío Carranza Moreno, psicóloga y coach sistemático, que una persona pierda la paciencia con facilidad o que no se maneje emocionalmente como debería, no está ligado necesariamente con la edad, ya que hay personas muy jóvenes que saben manejar muy bien sus emociones. Que una persona sea más o menos paciente tiene que ver con nuestra historia personal, con lo que llevamos como carga en nuestra mochila o, como decimos coloquialmente, detrás de nuestra espalda. Ahí están nuestras experiencias de vida y las estrategias para lidiar con momentos difíciles, aseguró. Depende de nuestro pasado, si desde muy pequeños nos dieron la oportunidad de afrontar por nosotros mismos nuestros problemas y si nos inculcaron el tener confianza en nosotros mismos. Entonces, el aprendizaje que se haya obtenido en el camino determinará la capacidad de control emocional y de autodominio. Si alguien se domina a sí mismo, sus reacciones serán más cautas. La buena noticia es que todos podemos cultivar la paciencia. Los adultos deben aprender a manejar sus emociones. Para ello, le doy estos tips.
Es necesario ser empáticos consigo mismos, escuchándose, reconociendo lo que se siente ante determinadas situaciones que puedan disgustarnos. Mi nombre es Erimar Yagua. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los peligros de la impaciencia. En algún momento de nuestras vidas nos hemos impacientado, ya sea cuando estamos esperando un autobús retrasado, estamos realizando una fila larga en un supermercado. Es normal que nos impacientemos, pero si perdemos los estribos todos los días, esto tendríamos graves consecuencias, y una de ellas es que perjudicaría nuestra salud, ya que la impaciencia está relacionada con la frustración, con la ira, con la irritación. Estas tres emociones aumentan nuestro estrés y deterioran nuestra salud. Un factor de riesgo es la impaciencia, que es un factor de riesgo, sería para los hipertensos y para los obesos. ¿Por qué los obesos? Los obesos porque tienden a la tendencia a comer comida rápida de fácil acceso. Otro peligro de la impaciencia es que postergan las tareas. Es decir, las personas impacientes no tienen la paciencia adecuada para realizar un trabajo o no tienen el tiempo para dedicarse, y este puede perjudicar su productividad laboral o la productividad económica de un país, ya que esto generaría más gastos para la sociedad. Otro peligro de la impaciencia sería que incentiva a la violencia y a las bebidas alcohólicas. Las personas impacientes tienen la tendencia a consumir más bebidas y esta a su vez se vuelve más violento. Un estudio realizado acerca de este tema nos dice que los incidentes nocturnos son provocados por ello, por la bebida y por las personas impacientes. Otro peligro de la impaciencia sería el del que es mala consejera. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar decisiones no pensamos, no meditamos de las consecuencias o las decisiones que tomemos. Un profesor de la India universitario afirma que la impaciencia sale cara, ya que cobra amistades, cobra sufrimiento y cobra dinero, debido a las malas decisiones. Otro peligro de la impaciencia sería que genera deudas. Esta que no podemos esperar a obtener las cosas de inmediato, no podemos esperar las cosas de inmediato y pedimos créditos, y esto nos generaría deudas y somos infelices por ello, porque tenemos la preocupación de debemos pagar las deudas que generamos como personas. Ahora, otro peligro de la impaciencia es que rompe amistades. ¿Por qué rompe amistades? Porque la impaciencia está relacionada con la comunicación. Las personas impacientes tienen la tendencia a no esperar que la otra persona exprese sus ideas, a no terminar su conversación, mayormente inventa palabras y esta a su vez no se deja expresar y por eso no tiene amistades. Mi nombre es María Mojica y yo vengo a hablarles sobre cómo aprender a tener paciencia. Hoy en día vivimos muy pendientes de lo que es el reloj, el teléfono, de llevar a los niños al colegio, entre otras cosas. Todo eso nos conlleva un estrés continuo que muchas veces nos pasa factura. ¿Cómo hemos llegado a tal extremo? Pues la sociedad misma nos ha metido a un ritmo que excede nuestras capacidades, lo que es la cultura apresurada, las programaciones, todo aquello que excede nuestro límite de paciencia, lo que es querer hacer las cosas en el momento, en el instante, nos deja a un lado lo que es la paciencia y cómo obtener la paciencia. Es el momento de tomarnos un segundo para aprender a cómo trabajar esta capacidad y cómo conseguir enfocarnos de una manera más amigable y tranquila al momento de responder a todo lo que nos rodea. Afortunadamente para muchos de nosotros que no tenemos el don de la paciencia, podemos trabajarlo con práctica y tiempo. Para ello existen 4 objetivos que pueden ayudarnos, que sería aprender a que cada cosa lleva su tiempo. El segundo es olvidarnos de los y sí. El tercero, pensar de forma racional. Y el cuarto es aprender a esperar. El primero hace referencia de que debemos aceptar y disfrutar el día a día sin pensar en aquello que queremos. No podemos, por mucho que deseemos
que llegue el verano no va a llegar antes por mucho que pensemos en ello. Debemos aprender a que no todo en la vida llega cuando nosotros queremos y no nos podemos pasar el día pensando en eso que queremos, ya que al final nos daremos cuenta que pasamos toda nuestra vida esperando. No podemos convertir eso que tanto queremos en una infinita espera, sino disfrutar de ese tiempo y aprender cosas nuevas y vivir nuestras vidas. El segundo, que es olvidarnos de los y sí, se refiere a que debemos vivir en el presente. Los problemas de hoy los tratamos de resolver hoy y motivarnos por esas cosas que estamos haciendo en el momento. Y no pensar tanto en el futuro, ya que el futuro nos desespera muchas veces y el futuro es incierto. Quizás esos problemas que hoy tanto nos preocupan, mañana ni siquiera existen. Debemos mentalizarnos el pensar en presente. El tercer punto hace referencia a pensar de forma racional. Esto se refiere a que si nos damos cuenta que algo nos está molestando y nos está desesperando, tomarnos unos segundos para respirar, para buscar nuestro momento zen, para pensar, ¿de verdad esto vale la pena tanto como para desesperarme? Si está en nuestras manos resolver el asunto, pues adelante, sino pensar de forma racional y no desesperarnos. El cuarto punto hace referencia a aprender a esperar. No se refiere a aprender a esperar de algo lo que queremos, no, sino de las personas. Aprender a esperar de las personas. Es decir, tenemos que aprender a que no todas las personas van a responder ante algunas situaciones o cualquier cosa de la misma forma que nosotros lo hacemos. No todas las personas somos iguales y no todos pensamos de la misma manera. Tenemos que aprender a que quizás la otra persona va a reaccionar de una forma muy diferente a como yo lo voy a hacer o a como otro lo va a hacer. Es de las personas. Tenemos que aprender a cómo esperar o a cómo reaccionar ante cualquier otra persona que no va a reaccionar de la misma forma. Mi nombre es Rosa Gómez. El día de hoy les vengo a hablar sobre el origen de la impaciencia. Todos, sin importar la edad o el sexo, sufrimos de impaciencia. La impaciencia consiste en la incapacidad para esperar sin cierto grado de angustia que lo que deseamos ocurra en el momento en que muchas veces el egoísmo lo ha determinado. Un ejemplo de ello es cuando nos toca hacer fila para abordar el transporte, hacer cola para surtir gasolina, hacer alguna transacción bancaria, pagar algún producto que hemos adquirido. Siempre deseamos ser los primeros en ser atendidos, ¿cierto? Parece que la impaciencia viene adosada a nuestra personalidad desde el día en que nacemos. Un ejemplo son los bebés. Ellos muestran su impaciencia con llanto cuando el alimento esperado no llega rápido a sus bocas. Ya de adultos, exigimos disfrutar de nuestros derechos con prontitud, así que pasamos de ser hijos exigentes a convertirnos en padres demandantes. Ahora bien, si trasladamos este defecto a nuestra relación con Dios, nos podemos dar cuenta de que sucede lo mismo. Muchas veces nosotros somos muy impacientes con el Señor. Esto pasa porque nosotros estamos acostumbrados a medir el tiempo de Dios con nuestros relojes. No nos damos cuenta de que el tiempo de Dios no se puede medir por parámetros de la humanidad. Dios se encuentra y permanece en la eternidad. Es por ello que muchas veces pensamos que porque Dios nos ama, Él nos debe complacer y dar cada una de nuestras peticiones en un momento rápido, de inmediato, ¿verdad? Siempre le pedimos con esa exigencia, ¿cierto? Entonces, Él nos hace pasar por un proceso en nuestras vidas y Él, más que bendecirnos, Él desea educarnos, desea
moldearnos, transformarnos, para así, al final de todo este proceso, ver la respuesta y vivirlo dentro de nuestro ser. Ahora, el siguiente punto a tratar es sobre los beneficios que nos aporta ser pacientes. Uno es tomar las decisiones de una forma más racional, evitar el estrés y así tener una salud mental más fuerte. Poder conseguir ser una persona más relajada y tranquila, mejorar nuestra concentración, mejorar nuestra calidad de vida, evitar situaciones que nos puedan generar angustia o ansiedad. Es por ello que debemos poner en práctica esta valiosa habilidad, ya que nos enumera infinitas ventajas, ¿verdad? Y por lo tanto, lo pasamos por alto muchas veces. Cristina Goyo y le hablo sobre la importancia de la paciencia. En la actualidad solemos ser muy impacientes con las cosas que debemos hacer o esperar que otros hagan por nosotros. La paciencia es una característica muy importante que debemos mantener y conservar. Muchas veces al ser impacientes queremos terminar las cosas rápido, cometiendo errores, y esto solo hace nuestro trabajo más largo y estresante. Debemos tener paciencia en todo lo que hacemos y tener paciencia, sobre todo tener paciencia con las personas que nos rodean. Uno de los factores que más afecta es cuando no somos pacientes con los demás. Nos convierte algunas veces en personas intolerantes. Queremos que las cosas se hagan a nuestro tiempo y no pensamos en el de los demás. Debemos ser personas empáticas y esto nos ayudará a ser más pacientes. La paciencia se ve reflejada en nuestro carácter, en la vida diaria, cuando tenemos problemas o cuando tratamos de entender a alguien que actúa de manera negativa. Es aquí donde quienes no tienen paciencia gritan, golpean o acostumbran a decir cosas sin sentido, de las cuales más tarde se terminan arrepintiendo. La importancia de ser pacientes radica en la posibilidad de hacernos más fuertes para afrontar la incertidumbre o la frustración, lo que implica que sufriremos menos. La paciencia está relacionada con el autocontrol y la tolerancia a la frustración, que sin dudas son componentes esenciales para alcanzar el éxito y mantener el crecimiento personal. Asimismo, a medida que seamos pacientes, tendremos una mayor capacidad para tomar decisiones acertadas, pues no actuaremos desde la impulsividad y la emocionalidad. Por último, ser pacientes nos ayuda con nuestras relaciones personales hasta en nuestro trabajo. Aprendemos a soportar los inconvenientes de la vida, tenderemos a ser más amables y comprensivos con quienes nos rodean. Tener paciencia requiere de práctica. Las cosas no cambian de un día para otro, pero si nos esforzamos lo suficiente podremos lograrlo.